Estamos de vuelta con la edición estelar de Next Noticias y es momento de una nueva entrevista porque aunque para muchos el mes de diciembre y de las épocas navideñas podría significar alegría, unión, amor, pues para otros pueden ser tiempos muy difíciles. Para hablarnos de ese tema se encuentra ya con nosotros la psicóloga Karen Lowinger. Bienvenida a Next Noticias, ¿cómo estás? Hola, gracias, Made, ¿cómo estás tú? Muy bien, un gusto conversar contigo acerca de este tema que probablemente no se toca mucho en los medios de comunicación. Me gustaría que comenzáramos con, ¿esto tiene un nombre? ¿Hay alguna patología? ¿Cómo se le llama a esto que incluye pues esta profunda tristeza en esta época sobre todo? Dentro del DSM-5, hay, dentro de la categoría de los trastornos depresivos, está lo que se llama el trastorno afectivo estacional, que es un trastorno en donde las personas presentan síntomas de depresión, pero lo interesante es que para la mayoría de las personas van con el cambio de las estaciones y terminan con el cambio de las estaciones. Y la mayoría de las veces empieza con la venida del otoño, el invierno, en donde los días son más grises, no hay tanto sol, hace más frío, las personas se limitan a salir de repente por las condiciones climáticas. Y entonces tiende a mejorar ya para los meses en donde el sol comienza a salir nuevamente, los árboles empiezan a ponerse verdes nuevamente. Entonces, esto sería ya este trastorno. Pero es importante notar de que esto es un trastorno como tal. Como te comentaba antes, también creo que a pesar de que no todo el mundo tiene un trastorno afectivo estacional, pues muchas personas sí atraviesan mucho estrés, muchas ansiedades, muchas dificultades en los momentos de fin de año, ¿no? Entonces es algo importante notar que si una persona está atravesando un momento difícil, es importante que si no cesa o se pone intenso, o es muy recurrente o empieza a afectar distintas áreas de vida, poder consultar con un profesional de la salud mental para ver que no sea nada más allá de lo que es el estrés normal de fin de año. Sí, porque también, bueno, está la parte del trastorno, pero también hay aquellas personas que han sufrido de repente alguna pérdida de un familiar muy importante para estas fechas, se extraña más a la familia si se está lejos, si han tenido que mudarse de país, si ya no tienen a esas amistades, empiezan a sentir tal vez que no son tan queridas por sus círculos, de repente si ven reuniones o ven a otra gente feliz en reuniones familiares o de trabajo y ellos no se sienten cómodos en esa situación, también es parte de lo que ocurre este mes. Claro que sí. Eso y adicionaría también de repente que financieramente la mayoría de las personas empiezan a tener muchísimo más gastos, lo que provee un estrés adicional para muchas personas. Se puede incluir también que las personas se empiezan a cuestionar mucho las metas que tuvieron en el año, lo que Claro. cumplieron y lo que no, y muchas personas entonces se pueden sentir un poco dudosas de repente sobre sus logros. Em, y es verdad que mientras muchas personas extrañan a sus familiares, pues también tenemos que notar que muchas personas sí se ven obligadas a compartir momentos familiares en donde de repente no se sienten tan cómodas, ¿no? Sí. Y de repente en reuniones sociales, no necesariamente solamente con la familia, pero es una época en donde tienden a haber más reuniones sociales, laborales, se tienden a cerrar ciertos procesos. Entonces esto puede causar muchas ansiedades para las personas que de repente, por ejemplo, en las reuniones, no sé si se han dado cuenta, tienen mucho, muchos se revuelven alrededor de la comida, muchos se revuelven alrededor de la socialización, de la bebida, de repente. Entonces, una persona que tiene un problema de adicción, una persona que tiene un trastorno alimenticio, una Claro. persona que tiene algún tipo de ansiedad social o que sufre de algún tipo de depresión y no se siente con las ganas de hacer estas cosas, se puede sentir muy obligado a hacerlo. Claro, entonces Y en ese bueno, momento también es importante respetar esos espacios, ¿no? Y esa individualidad que tiene cada ser humano. exactamente, exactamente. Creo que eso es lo más importante, poder concientizar lo que uno está sintiendo y poder en algún momento poner los límites para mantener el autocuidado. También ayuda a ir un poquito con la mentalización de que voy a ir a esta cena y voy a tratar de no discutir o no hablar de ciertos temas, como tratando de mentalizarse que uno va a pasar un buen momento. Pero adicional a eso es importante poner los límites que uno necesita para mantenerse sano, pues mentalmente. Claro, Karen, ahora, en el momento, ¿cómo podemos diferenciar?
cuando a una persona está pasando por el trastorno ya o cuando es solamente pues que es lo común, que no le gusta estas fechas o algo por el estilo? ¿Cómo se diferencia? Bueno, yo pensaría que es importante intentar entender un poquito qué es lo que a uno le está causando estos sentimientos de, primero, qué es lo que está pasando, porque es diferente, por ejemplo, tener una ansiedad o tener alguna otra dificultad, por ejemplo, intentar alejarse de algún ámbito en donde las personas estén tomando alcohol o de repente donde las personas estén comiendo. O sea, eso es sintomatología bastante diferente a una persona que está deprimida como tal. Entonces, es importante, pues, si uno se siente deprimido y entonces se mantiene en el tiempo, es importante poder acudir a un profesional de la salud mental que va a poder hacer las preguntas necesarias y poder entender un poquito cuál ha sido el proceso de vida de esta persona que lo ha llevado a esto. La otra cosa que vemos que también tiende a ser bastante cíclico, ¿no? Cuando las personas tienen el trastorno afectivo estacional, vemos que tiende a ser bastante recurrente. Y a mí me parece bastante interesante porque recuerdo una persona que tiene este trastorno y que cuando es invierno le gusta viajar a países en donde hay más sol, en donde hay más calorcito, y ahí se siente definitivamente bastante mejor. Entonces parece que sí hay un, un efecto del Del medio ambiente ambiente. en esta, exacto. Claro, muy interesante. Ahora, Karen, yo siento que tratamos mucho de hacer docencia para que las personas busquen ayuda profesional, pero también creo que es importante que le digamos cómo, qué debe buscar una persona, cómo sabe qué tipo de profesional le conviene, qué debe preguntarle al psicólogo antes de ya decidir que ese va a ser la persona indicada para poder ayudarle en el trastorno que sea que tenga. Son excelentes preguntas y qué bueno que lo traes porque siento que es una de las dificultades mayores que me Sí. encuentro cuando las personas llegan por primera vez al consultorio y lograron hacer el proceso. Imagino todas las otras personas que no lo hicieron. Em, y aquí yo creo que lo más importante es poder desde el inicio abrir un espacio de honestidad con el terapeuta. Poder acercarse, uno realmente no sabrá cómo va a ser la relación terapéutica con la persona si no se reúne con la persona o habla con la persona. Y al hacerlo, entonces, poder hacer todas estas preguntas de qué tipo de experiencia tiene con este tipo de trastornos, o por lo menos preguntarle si le puede dedicar unos minutos a que le explique un poquito lo que está sintiendo y si la persona lo puede tratar. De la misma manera, es importante, yo creo que es súper importante dentro de un proceso terapéutico, no importa qué tan experto sea el profesional. Yo siento que tiene que haber una relación terapéutica en donde las dos personas se puedan comprender y puedan tener una conexión lo suficientemente fuerte y saludable como para poder promover la mejoría. Entonces resulta que todos somos distintos y a veces hay personas que no compaginan con otras personas. Claro. Entonces es importante que uno pueda hablar con el profesional de salud mental antes de empezar el proceso o por lo menos dar una cita, tener una cita para revisar cómo va a ser y ver cómo se siente y ahí hacer todas las preguntas sobre cómo es el proceso, cómo trabaja el terapeuta, qué es lo que se espera, cómo va a saber sobre los objetivos terapéuticos, o sea, ¿Qué tipo de cualquier pregunta que especialidad, la no? persona tenga. ¿Qué tipo de especialidad? Porque también entiendo que hay distintos métodos y estudios que toman los psicólogos para poder entonces, según esa metodología, también ayudar a los pacientes. Es cierto, hay distintos tipos de hacer terapia, pero pensaría, o sea, me atrevería a pensar que la mayoría de las personas no saben realmente la diferencia de las terapias y Claro, muchas veces tampoco sabrían exactamente qué buscar. claro, entiendo. Por eso es importante nuevamente que hablen con el terapeuta y le pregunten, ok, tengo esta situación, ¿cómo lo trabajaríamos? Claro, perfecto. Y se Doctora, le puede dar ciertos... claro, y para Ujú. finalizar, nosotros si vemos a alguien en una situación en la que la sentimos diferente, la sentimos distinta, la sentimos alejado, en este tiempo sobre todo navideño, ¿cómo podríamos ayudarlo? Ya hablamos de respetar también cuando esa persona nos ponga los límites. ¿Qué otro tipo de consejos le podríamos dar a aquellos que tengamos alguna persona a nuestro alrededor que veamos con algún padecimiento o comportándose de una manera diferente? Si, si estamos seguros que no es una depresión o que no es algo realmente que pudiera pasar a ser algo peor, sino que la persona está atravesando un momento difícil y queremos
tener herramientas o consejos para darle a esa persona, pensaría que es importante recordarle que mantenga sus hábitos saludables, como por ejemplo, en algunos momentos está bien decir que no. Yo he escuchado ahorita tantas personas, tenemos los horarios tan llenos, porque hay fiestas acá, fiestas allá, hay compromiso con este, con el otro, que si todos tenemos, ¿cómo se llama? El amigo secreto por todos lados. Entonces hay tantas cosas que uno tiene que hacer que muchas veces nos sentimos culpables diciendo, hey, sabes que no puedo llegar. Entonces poder tener un espacio saludable para decir que no, para poder dormir lo necesario, para poder comer saludablemente, para poder mantener el consumo de alcohol moderado o de ser posible, pues no hacerlo. Em, y también pues creo que lo más importante es poder, con respecto a todo lo que tiene que ver el estrés del tráfico y las compras y la parte financiera y todo lo demás, mi mejor consejo sería que se trate de planificar con antelación. O sea, de Perfecto. ser posible, lo que se pueda conseguir antes de que salgan todos los descuentos y todos tengamos que salir corriendo, lo Claro. que se pueda lo vamos a ir haciendo, si podemos ir ahorrando desde antes para después no tener la carga, si tengo en mente desde antes a dónde voy a ir a pasar las fiestas para que no llegue el momento y tenga la pelea con mi pareja sobre dónde vamos, si para este lado o para otro. Claro, O sea, definitivamente. Todo eso claro, planificar nos eso, podría ayudar. Doctora Karen exacto. Lowinger, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego.